Bien, aquí lo que vamos a ver ya es el segundo sistema que nos queda o segundo formato de proporcionar colores en CSS, y estos son los hexadecimales, los cuales muchas veces van a ver solamente abreviado así como hex o hex, dependiendo la pronunciación que le den. Y o sea, aquí los dos principales puntos a tener en cuenta es que todavía nos seguimos basando en la estructura de RGB, o sea, de red, blue and green, o sea, esos tres colores bases y combinación. Y todavía seguimos utilizando, o sea, tres canales para la distribución, o sea, y como, al igual que RGB, cada canal puede ir con un valor mínimo de 0 hasta un valor máximo de 255, pero como dice aquí debajo, representado en un valor hexadecimal. Para quienes no estén tan familiarizados con esta unidad numérica, básicamente parte de los decimales, pero si recuerdan, los números decimales están, o sea, solamente hay 10 dígitos, los cuales van del 0 hasta el 9, lo cual, o sea, nos limita un poco en cuanto a caracteres o numerales que podemos tener para hacer combinaciones de números. Hay otros, además de los decimales. Un ejemplo sería los números binarios. So, digamos que, por ejemplo, lo voy a poner aquí, lo voy a agregar debajo. Recuerden que tenemos igual, siguen siendo 3 channels o 3 canales. Si en los decimales, por ejemplo, el número mayor o sea, como el numeral mayor sería el 9. So, ese sería como el máximo. Tendría 9. Ya en binarios, esos son solamente ceros o unos. Y el número máximo para binarios sería, o sea, igual, 1. Ya aquí, en el caso de los... no me está... Está aquí, esta es la presentación. Exacto. Entonces ya en el caso de los hexadecimales, aquí tenemos igual, tenemos hasta el número 9. O sea, igual desde el 0 hasta el 9, pero le agregamos entonces las primeras 6 letras del abecedario, que sería A, B, C, D, E y F, donde la F representaría el 15, por decirlo así, o sea, el valor que representa el 15 en los números decimales. Lo único que aquí, a falta de numerales que continúen, o sea, con un solo carácter, o sea, porque ya aquí continuaría el 10 y es la combinación del 1 y el 0, o sea, que serían dos numerales para formar un número. Aquí lo representaría la A mayúscula, o la A, en este caso puede ser minúscula a nivel de código, no hay problema, y ya sería 10, 11, 12, 13, 14 y 15. So, básicamente de eso es que se trata. Y ya aquí esto es cómo se representa el número, o sea, el color hexadecimal con el número de hexadecimal, o sea, en este formato. Y como les decía, aún nos seguimos basando en RGB, por eso, o sea, los dos primeros caracteres viene siendo el primer canal, segundo canal y tercer canal. Aquí igual, los dos primeros representan el red, el rojo, los dos segundos representan el verde y los dos últimos representan el azul. Y si recuerdan, por ejemplo, esto puede ir desde, o sea, en este caso, el valor mínimo es 0, el valor máximo es F, en este caso, si recuerdan aquí, el valor máximo es la F en cuanto a cada carácter. Y el valor mínimo es 0, por lo que aquí tendríamos FF, FF y 00. Si ponemos ese color vamos a decir, ya voy a quitar esto, ya, porque esa era la última diapositiva, pero si volvemos aquí a la paleta y yo pongo aquí ese color, yo modifico esto aquí y pongo FF, FF, 00. Si se fijan, me forma este color amarillo aquí,
porque simplemente estoy teniendo, o sea, lo máximo, o sea, FF sería como el valor máximo dentro del rojo y el valor máximo dentro del verde, por lo que la combinación de rojo y verde me da amarillo porque tengo 0 del azul. Por eso es que, o sea, básicamente aquí yo tengo un color amarillo. Esto lo moví sin querer para atrás. Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, es la misma combinación, pero aquí se hace un poco más pequeño la representación. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también. Y nada, o sea, básicamente es lo mismo. O sea, si se fijan aquí, o sea, es como más conciso. O sea, es como si fuera un solo número, en lugar de tener aquí los tres separados. Pero ustedes pueden usar el que mejor les parezca. No quiero meterme, o sea, en los demás formatos que podemos utilizar para dar colores, porque ya sería como más complicación sin necesidad ahora empezando. Pero sí, estos son los dos principales que más se van a encontrar cuando estén viendo código o viendo cualquier otro tutorial o cualquier otra documentación. Generalmente RGB y hexadecimal. Entonces, ya si yo quisiera poner ese color, aquí parece que le hice alguna modificación, puse una B en lugar de una F, o quizá lo moví, I don't know. Pero si yo copiara ese mismo color y lo llevara a mi código, ya voy a borrar esto de aquí. Y digamos que yo quiero cambiarle el color de fondo al párrafo. Aquí yo pongo el símbolo de número, el hashtag o como sea que le quieran llamar. Entonces ya ahí tengo el mismo color. Aquí me despliega también la paleta, o sea, la soporta para los números hexadecimales. Por si queremos hacer cualquier cambio directamente en Visual Studio, lo podemos hacer y nos da como un pequeño cuadrito, porque si solamente vemos el número así, FFFF00, como que no sabríamos qué color en sí es. Pero ya viéndolo directamente aquí, sí podemos tener una mejor idea. Ya yo guardé los cambios. Aquí esto debería cambiar el color de fondo y es exactamente lo mismo. O sea, podríamos hacer quizá cualquier otro cambio aquí, cambiar este blue definitivo. Y voy a aprovechar para mostrarles algo que es posible hacer. Si yo, por ejemplo, fuera a poner 00, que es el primer channel, 00 en el segundo y 00 en el tercero, aquí ya ustedes lo están viendo, pero la pregunta, lo ideal sería haberle preguntado qué color tú crees que se va a formar, o si no se formaría ningún color en general, pero eso es lo mismo que, o sea, es el color negro, o sea, teniendo todos los channels en 0, pero otra forma de hacerlo que soporta los números hexadecimales aquí en CSS es simplemente 3 dígitos. Por ejemplo, como el número se repite, yo tenía 00, 00, 00. Yo puedo simplemente simplificarlo, valga la redundancia, y solo poner 000. Y si se fijan aquí, tengo el mismo resultado, el mismo color que es 0. Y aquí el color del texto del botón de azul va a cambiar. Y si se fijan, cambió a negro. Otra forma de, por ejemplo, de hacer eso mismo sería, digamos que yo voy a poner CC55EE. Es un color cualquiera. Bueno, es como un morado, un púrpura, algo así. Si yo guardo el cambio, aquí tengo ese color como púrpura. Voy a cambiar ese background para un color que no sea, bueno, déjame hacerlo aquí mismo, como que haga más contraste con el púrpura. Si este verde se notará más, le voy a dar el cambio y si ahí el púrpura se nota un poco más, o el morado. Entonces, como les decía, al yo tener valores repetidos, o sea, CC55EE, resulta igual que yo simplemente deje una sola E, un solo 5 y una sola C. Y si se fijan, ya automáticamente aquí yo vuelvo a tener el mismo color. O sea, traigo esto a colación por si ven, o sea, por si se lo encuentran más adelante en el código de otra persona, en una documentación, o alguien les pregunta y ustedes no están seguros, ya pueden sí o sí estar seguros de que es lo mismo. O sea, se puede, es como una forma corta de escribir el mismo color. Y finalmente, ya algo que no he mencionado desde que empezamos a ver CSS, pero lo quiero mencionar ahora para no olvidarlo, es el
uso de punto y coma al final de cada propiedad. O sea, de asignar el valor a cada propiedad, debemos de cerrar con punto y coma. De lo contrario, no nos va a funcionar. Si yo, por ejemplo, este sería el color de las letras de los H1, o que sería este de aquí, porque los demás son H2, si no me equivoco. Sí, este de acá son H2, que esos están sí, aquí arriba. Entonces, si yo cambio si yo le quito el punto y coma y guardo el código, si se fijan, aquí cambió como a rojo y me está como diciendo que hay un error de sintaxis en la propiedad color. El semicolon es expected, o sea, está esperando un punto y coma para esta propiedad. Si yo guardo los cambios y aquí yo refresco, si se fijan, o sea, el navegador no me da ningún error, no me despliega un warning o algo que me diga que hay un error en el código. Pero la ventaja es que al estar utilizando VS Code, el editor sí nos avisa y nos da una idea cuando ponemos el mouse por encima. Ok, mira, yo estoy esperando un semicolon, que eso sería un punto y coma. Yo se lo pongo y perfecto, ya él vuelve a ponerse azul y ya no tengo ningún error como sobresaliente. Y nada, o sea, de mi parte esto sí ya sería todo en cuanto a colores por el momento. Ya lo que sigue es CSS de Aduro. Vamos a ver muchas propiedades, vamos a ver muchas cosas interesantes. Y nada, de mi parte esto es todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.